Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es acerca de la lectura, ¿cierto? Todas esas dudas, todas esas inquietudes que tenemos, temitas que a veces como que nos atormentan y tenemos ahí como esa leve comparación siempre con el niño al lado, con el amiguito de mi hijo, con los compañeritos del colegio, ¿cierto? Entonces la idea es que hoy como que solucionemos un poquito estas dudas, pero teniendo siempre presente las escuelas anteriores, ¿cierto? Entonces, el juego como la motivación para el aprendizaje y los estilos y los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Es súper importante partir desde ahí, ¿cierto? Saber y reconocer que todos aprendemos diferente, ¿cierto? Todos aprendemos diferente, a un ritmo diferente y necesitamos unas adaptaciones o unas estrategias diferentes para que ese proceso de lectura sea satisfactorio y pueda llegar pues como a la meta que todos soñamos, ¿cierto? O que todos queremos, seamos padre o seamos docente, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a iniciar como con una actividad. La idea es que compartamos, ¿cierto? Muy buenas tardes para todos los que se van conectando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a leer un textico y me dicen cómo se sintieron al momento de leerlo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos por acá esta lectura. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo leamos, ¿cierto? Y me escriban, porfa, cómo se sienten después de 3 minuticos. Entonces, tipo 4:16, vamos a ver qué era lo que nos quería decir este texto. A ver, cuéntame, ¿cuántos colores hacen el arcoíris? ¿Cuántos colores? Bueno, nos va quedando un minutico para descubrir cuál es el mensaje que tenemos acá. Sí, gracias a Dios. Es una actividad hace un lado. No la Bueno, ahora sí. Entonces, creo que algunos se pudieron haber sentido frustrados, como que al primer intento no lograron descifrar pues como el mensaje que había ahí. Esto mismo pasa con los niños. Cuando queremos que ellos aprendan a leer de la noche a la mañana, o sea, los sentamos, le ponemos una palabra súper larga, súper difícil, le decimos, vamos a leer, ¿cierto? Tenemos como en la mente que ellos inmediatamente van a ser capaces de descifrar esa palabra que hay ahí, y no. Resulta que eso lo que provoca en nuestros niños es que se frustren y le cojan pereza que le cojan pereza a lo que es leer, ¿cierto? A lo que comprendemos como ese acto de lectura. Bueno, buenas tardes para los que se van conectando. Recordarles que el tema de hoy es la lectura, ¿cierto? Algunas preguntitas, recordando la importancia del juego como motivación y los ritmos de aprendizaje que son las escuelas anteriores. ¿Listo? Entonces, vamos a ir avanzando y si tienen alguna duda, los que se van conectando, me escriben por favor. Entonces, las preguntas que vamos a tener hoy o en las cuales nos vamos a orientar, nos vamos a basar, nos van a servir es, primero, ¿qué es la lectura? Vamos a comprender qué es ese proceso de lectura que muchas veces como que nos agobia y nos frustra. ¿A qué edad aprende a leer mi hijo? O
¿cierto? Que es un tema como que tenemos ahí en el tintero, que nos atormenta, que no nos deja como dormir. La otra pregunta es, ¿cómo saber si los niños están preparados? Muy importante, algo que se presenta en el día a día. Luego sigue cómo se da el proceso de lectura. Luego tenemos qué métodos podemos utilizar, porque aquí también existe como la confusión, o sea, hay muchos métodos, muchos autores, que el método Vygotsky, que el método Montessori, que el método no sé qué. Entonces, bueno, vamos a hablar como de los principales y cómo nos pueden ayudar. Y ya por último, tenemos un tema que son las estrategias. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es la lectura? ¿Cierto? Sabemos que la lectura es un proceso que se da de interacción y significación cultural, muy similar a cómo se da el proceso del lenguaje, ¿cierto? Los niños van creando unas asociaciones a medida que están inmersos en la cultura, ¿cierto? Que comparten con su familia, entonces, pásame la camiseta, entonces hacen la relación, ¿cierto? Esto es camiseta, ¿cierto? Entonces, nos dice esta autora que el proceso de lectura es mucho más complejo que una simple decodificación, que es lo que normalmente pues hacemos, ¿cierto? Que es la correspondencia entre grafema y fonema y el reconocimiento como tal del abecedario. Entonces, esa es la idea que tenemos, pero el proceso de lectura va mucho más allá de reconocer letras y producirlas, ¿cierto? Debemos saber qué es lo que nos quieren decir en ese texto. Entonces, el carro es rojo. Entonces le vamos a preguntar al niño, ¿cómo es el carro? Y él no recuerda cómo es el carro. Entonces debemos empezar con un proceso de lectura que, si bien sea una decodificación grafema-fonema, también tenga una intención. ¿Cuál es la intención? Que comprenda qué es lo que ahí se va a decir. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, para los que se van conectando, entonces recordarles que el tema del día de hoy es la lectura, dudas, inquietudes, ¿cierto? Entonces recordemos que las preguntas son cómo saber si mi niño está preparado, a qué edad deben aprender los niños, hay una edad, no hay una edad, ¿cierto? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, continuando. Cuando nos dicen, profe, es que mi niño tiene 5 años, 6 años, pero no sabe leer, no reconoce no reconoce las sílabas, apenas está reconociendo el abecedario, no está mal, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que estamos como comparando, ¿cierto? Entonces, bueno, si tienen 6 años y su amiguito de 6 años sabe leer, entonces damos por hecho que todos aprenden a leer a los 6 años. Y no, recordemos, todos tenemos un ritmo de aprendizaje totalmente diferente. Puede ser que unos aprendan súper rápido y a otros les lleve un poco más de tiempo, pero todos van a alcanzar la meta como tal. Bueno, continuando. La pregunta que sigue era, ¿cómo saber si los niños están preparados? ¿Cierto? ¿Cómo reconocer eso? Entonces, para darle respuesta a esta inquietud que a veces nos atormenta, debemos tener en cuenta que hay factores a nivel cognitivo que se requieren para que el niño pueda realizar el proceso de lectura. Uno de ellos es la atención, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir yo? Como, bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo así que la atención se necesita para aprender a leer? ¿Cierto? Pero la importancia de la atención radica es que yo cómo voy a lograr que mi niño aprenda a leer si no es capaz o le cuesta mucho estarse sentado por 5 minutos o por 6 minutos, ¿cierto? ¿Cómo saber si mi niño va a aprender a leer rápido si le cuesta mirar, ¿cierto? Si no tolera estar tranquilo, sentado, mirando, escuchando, ¿cierto? Entonces, primer aspecto fundamental para el desarrollo de la lectura es la atención. ¿Por qué? Porque la atención nos va a ayudar a recibir una información que viene de manera oral, visual
a que nuestro cerebro la reproduzca, la reconozca y emita una respuesta de lo que comprendió, ¿cierto? Entonces todo va teniendo como un sentido. Luego encontramos que es muy importante la memoria. ¿Cómo así que la memoria? Bueno, como les había dicho al comienzo, la lectura es un proceso que se desarrolla de igual forma como el lenguaje. Hay palabras que vamos guardando en esa cajita mágica. Esa cajita mágica es la memoria a largo plazo, ¿cierto? Eso, la memoria, donde guardamos esas palabras que tienen un impacto en nosotros o nos acompañan en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, no nos aprendemos palabras difíciles o no las guardamos en la memoria a largo plazo porque no nos llaman la atención, porque son muy complejas, porque no son de nuestro diario vivir. Pero aquellas palabras que hacen parte como del día a día, las vamos almacenando ahí para cuando yo vea esa imagen o alguien me pregunte, yo pueda evocar ese referente que tengo ahí guardado en esa cajita y lo pueda exponer ante los demás, ¿cierto? Y decir una descripción, por ejemplo, si es un animal, si es una fruta, y poder decir que entiendo por ese significante que hay ahí. Lo mismo pasa con el abecedario, ¿cierto? Entonces, empezamos con el aprendizaje, entonces primero las vocales, luego las consonantes, y eso debe quedar en nuestra memoria a largo plazo, ¿cierto? Es como un cofrecito de oro donde guardamos las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante en este momento? El alfabeto. Luego está la asimilación, que es lo que estamos hablando. Tengo esta manzana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un libro, ¿cierto? Este libro es de Franklin. Este libro es de Franklin es una tortuga, ¿cierto? Entonces yo voy a guardar en mi memoria la tortuga. Cuando yo vea otra tortuga, yo voy a decir, ¡ay, wow! Es una tortuga. Listo. La retención, todo va mucho de la mano. ¿Dónde guardo eso? ¿Cómo lo puedo evocar? ¿Cómo lo puedo traer a mi mente? Luego tenemos este proceso de pronunciación, ¿cierto? Entonces, muchos se preguntarán en su casa, o sea que si mi hijo no sabe pronunciar bien, no puede aprender a leer. Obvio que sí puede aprender a leer, ¿cierto? Porque tampoco nos vamos a detener simplemente porque se le dificulta pronunciar algunos fonemas, no, ¿cierto? Vamos a darle continuidad y como el proceso de lectura es como una florecita, ¿cierto? Se tiene que trabajar todos los días, echarle abono, cuidarla para que todo vaya fluyendo. Entonces lo mismo pasa con la pronunciación, con el trabajo día a día, nuestros niños van a ir mejorando en su pronunciación a la medida que van aumentando su memoria, su atención y su capacidad para aprender a leer. Listo. Entonces nos falta lo que es la coordinación, ¿cierto? Muchos dirán, ¿cómo así que la coordinación? ¿Qué es eso de la coordinación? Pero bueno, ¿por qué es importante la coordinación? Porque en ella tenemos lo que es la percepción visual, la percepción auditiva, la lateralidad, la coordinación. Debemos saber que leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces nosotros leemos de izquierda a derecha igual que escribimos de izquierda a derecha. Entonces ese es un aspecto fundamental, saber que tenemos que empezar a leer por la línea que está arriba, ¿cierto? Entonces yo no puedo empezar a leer la línea que está arriba y seguir con la línea que hay en el medio porque no voy a tener continuidad. Entonces no voy a entender, me voy a perder, me voy a frustrar y voy a decir, qué pereza aprender a leer, ¿cierto? Luego tenemos lo que es la percepción visual. Entonces, cómo yo reconozco las imágenes, las fotografías, los dibujos, cómo soy capaz de hacer semejanzas y diferencias, ¿cierto? De agrupar. Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar lo que son grupos, ¿cierto? Entonces el grupo de los animales, de las frutas, los sonidos onomatopéyicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace el perro? ¿Cierto? Desde ahí empezamos. Listo, la percepción auditiva. Esta tiene que ver más como con la articulación, ¿cierto? Con la articulación, con la importancia de que nos vean nuestra cara, ¿cierto? Cómo muevo mi boca, ¿cierto? Yo no voy a hacer el mismo movimiento con mi boca. Cuando digo,
a cuando digo, ah, no, ¿cierto? Entonces, en ese momento es súper importante la percepción. En la percepción auditiva es súper importante nuestro rostro. ¿Qué pasa con nuestro rostro, con nuestra cara, con la posición de la lengua, ¿cierto? Entonces, unas letras que tocan el paladar, otras que son más tranquilas, abren más la boca. Entonces, bueno, ahí como todos los aspectos son fundamentales y todos son válidos y tenemos que aprender como a desarrollarlos y estar ahí súper atentos. O sea, no porque no tenga la mejor pronunciación, entonces no podemos enseñar a leer, no. Lo podemos hacer y en el camino, como se los he dicho, vamos a ir mejorando muchísimo, muchísimo más en cada uno de los pasos de la lectura, ¿cierto? Entonces, para los que se van conectando, les vamos a recordar las preguntas. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy, el principal, es la lectura, ¿cierto? El otro ítem es ¿a qué edad aprende a leer mi hijo? En este tema habíamos quedado que no hay una edad específica, o sea, muchos autores dicen tienen que aprender a leer bien a los 6 años, ¿cierto? Pero recordemos que todos tenemos ritmos y estilos de aprendizaje totalmente diferentes y lo importante es llegar a una meta, ¿cierto? Sin frustrarnos, sin ver ese cuento como algo harto, maluco, que pereza, ¿no? Entonces, la tercera pregunta sería, ¿cómo saber que si los niños están preparados? Que recordemos que es ese ítem que acabamos de ver, ¿cierto? Que hablamos de la atención, ¿cierto? Que permanezca sentado, que mire, que escuche, que esté atento, ¿cierto? Que aprenda que uno lee derecha e izquierda, que arriba, abajo, todas esas cositas, la memoria, la percepción, la articulación. Ahora vamos para este punto que también es súper importante. O sea, muchas veces, bueno, ¿cómo se hace el proceso de lectura? ¿Cierto? ¿Cómo uno aprende a leer? ¿Eso es de la noche a la mañana? ¿O requiere meses? ¿O qué pasa? ¿Cierto? Porque uno lo ve como algo muy macro. Aprender a leer, pues, es aprender a decodificar. Ya, pare de contar, ¿cierto? Pero esto como tal lleva un proceso. Entonces vamos a ver cuál es ese proceso para aprender a leer. Entonces, el proceso para aprender a leer tiene 4 etapas. Listo, vamos a conocer cada una. Son súper sencillas y las podemos ir identificando en nuestros niños. Entonces, la primera etapa se llama logográfica. Muchos se preguntarán, ¿cómo así que logográfica? ¿Cierto? Entonces, esta etapa se da de los 3 a los 4 años y se reconoce o se caracteriza básicamente porque los niños asocian todo como de manera global, o sea, lo macro, ¿cierto? Entonces, empiezan a asociar los logos con las palabras. Entonces, muchas veces pueden ver el logo de Coca-Cola y decir, Coca-Cola, yo ya sé leer, mamá, dame la Coca-Cola, ¿cierto? Y nosotros estamos en la tarea de seguir con esa motivación. Muy bien, amor, sí, ahí dice Coca-Cola, ¿cierto? Para que vea que es algo chévere, algo positivo, algo que todos tenemos que hacer en determinado momento y no es como una camisa de fuerza, ¿cierto? Entonces, bueno, que pasaron por una calle y hay un letrero rojo con unas papas amarillas. Ah, bueno, ahí dice salchipapas. Muy bien, amor. Cada intento que ellos hacen por acercarse a la lectura es un logro, es un paso y como tal lo debemos celebrar. Bueno, a todos los que se van conectando, muy buenas tardes. Bueno, luego sigue una fase que es la fase alfabética, ¿cierto? Por acá se nos conectó nuestra querida Aleja. Entonces, bueno, vamos en la parte alfabética, que es cuando ellos ya empiezan como a reconocer, ¿cierto? Empiezan a reconocer esa asociación entre fonema y grafema, cómo suena la A, cómo suena la M, la articulación que ya la veníamos hablando. Es una fase muy importante porque entonces ya todo empieza a tener como más sentido, ¿cierto? Entonces ya se asocia ese signo gráfico con ese sonido, o sea, no es simplemente una letra perdida, sino que tiene un referente, tiene un sonido, entonces las voy a asociar
Listo, entonces, algunos empiezan ahí ya a emitir algunas sílabas, algunas palabras. Luego sigue la fase ortográfica, que ya es una fase donde ya reconocen los patrones, ¿cierto? Ya reconocen los patrones ortográficos, los grupos de letras, ¿cierto? Entonces, lo que llamamos las sílabas. Ay, es que mi hijo está aprendiendo las sílabas, entonces, bueno, quiere decir que nuestro niño está en una fase ortográfica, ¿cierto? Algunos van a decir, profe, pero es que se quedó en una lectura silábica, pero es un proceso, o sea, es una fase, hay que dejarla, que el niño siga en esa fase, ¿cierto? Que siga haciendo la asociación de cómo son esas sílabas, cómo suenan los grupos de sílabas, cómo suena una consonante al unirla con una vocal, ¿cierto? Entonces no está mal que se demore un poco más en ese grupo en la lectura silábica, porque ya cuando llegue su momento, inmediatamente va a empezar a leer palabras de golpe, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Va a empezar casa, luego va a decir casa, ¿cierto? Entonces, ese intento va a ser muy valioso para nosotros para seguir avanzando por medio de la motivación y actividades lúdicas en ese proceso de lectura. Y ya la última fase sería una fase de lectura fluida y expresiva, ¿cierto? En esta fase entonces ya reconocen cuáles son los signos de puntuación, qué expresa, ¿cierto? Que iniciamos con una mayúscula, los diferentes sonidos, que si hay un signo de exclamación, que si hay un punto, ¿cierto? Entonces todo esto le va dando sentido al texto, ¿cierto? Entonces, ¿quién se asombró? ¿Qué autor dijo algo? ¿O qué le pasó a la niña? Entonces, muy importante que cuando leamos cuentos, o así sea un texto corto, nuestras expresiones faciales, ¿cierto? Entonces, si la niña se asustó, hacer la cara que la niña se asustó para que vamos teniendo mayor claridad. Listo, entonces, hasta el momento hemos hablado de ¿qué es la lectura? ¿Cierto? Comprendimos que la lectura es mucho más que un proceso de codificación o de relación grafema y fonema, ¿cierto? Comprendimos que también debemos trabajar en el punto de que ellos comprendan qué se quiere decir, ¿cierto? Que si el auto es rojo, no tengo por qué decir que el auto es naranja, porque el auto es rojo, ¿cierto? Comprendimos que no es bueno comparar a nuestros niños con relación a mi vecino o al amiguito de curso que tiene 6 años y ya sabe leer, porque todos comprendimos que hay aspectos fundamentales para que se dé este proceso, que son la coordinación, la memoria, la pronunciación, la atención y siempre estar motivando a nuestro niño en ese paso a paso. Ahora vamos a conocer un poquitico más de los métodos que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, tenemos un método que es un método global, ¿cierto? En las cuales las unidades tienen un sentido totalmente completo, ¿cierto? Entonces, se ve la palabra total, entonces dice vaca, ¿cierto? Permite establecer relaciones, utiliza la memoria visual y auditiva para reconocer frases, oraciones y una serie de palabras y responde a un barrido del ojo, ¿cierto? Entonces, podemos ver en esta parte que muchos lo que van a hacer es que, por ejemplo, yo puedo decir vaca y cabra, ¿cierto? Entonces van a decir no, son diferentes. Ellos empiezan a hacer las diferencias, lo que hablábamos al principio, la capacidad que ellos van adquiriendo de hacer semejanzas y diferencias. Entonces, bueno, vaca y cabra terminan por A, pero no suenan iguales, entonces son diferentes, ¿cierto? Este es un método mucho más visual. Luego tenemos un método fonético, ¿cierto? Que elimina el nombre de las grafías. ¿Cómo así que elimina el nombre de las grafías? En este método no vamos a decir la M, no. Vamos a presentar
como se ve en la imagen, cada una de las consonantes con la articulación que se da. Entonces, por ejemplo, la que está haciendo la niña, que es la L, que sonaría como ¿cierto? La S, la la M. Entonces, es un método mucho más desde la articulación. Listo, se va enseñando, empieza con la correspondencia grafema-fonema por medio de imágenes. Se va dando la correspondencia grafema-fonema por medio de imágenes. Y se enseña cada una de las vocales combinándolas con las consonantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sonará la L con la A, la L con la I? Así sucesivamente con todos los grupos de las consonantes. Y luego vamos a empezar a hacer una lectura silábica y posterior a ella de palabras y oraciones. De palabras y oraciones. ¿Listo? Luego tenemos un método que es un método que llamamos método silábico, ¿cierto? Entonces, en este método se usa más la sílaba como unidad básica. Entonces ya no va a ser como letra por letra, sino que simplemente es sílabas. Entonces la M con la A suena ma y hace referencia a una manzana, ¿cierto? Entonces, manzana comienza con la sílaba ma. Listo. Lo mismo con mesa, ¿cierto? Entonces, mesa comienza con la sílaba me. Y así con todas las consonantes, siempre recordando la importancia de que apoyemos el proceso por todos los canales de entrada, ¿cierto? Entonces, el canal visual, el canal auditivo, si es posible el canal kinestésico, para construir este aprendizaje también por medio del movimiento y así fomentar en nuestros niños aprendizajes más significativos y podamos guardar todo eso en ese cofrecito de oro que sería nuestra memoria. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que son las estrategias, ¿cierto? No son como que, bueno, me voy a sentar, o sea, es importante, pero recordemos que cuando nos divertimos, cuando estamos, no estamos bajo la presión de que tienes que leer, tienes que hacer esto, todo puede ir fluyendo mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, algunas estrategias que podemos hacer en el día a día es, por ejemplo, lectura de cuentos, ¿cierto? Entonces, yo tengo un cuento, lo vamos a empezar a leer. Podemos decir, ¿qué te imaginas que va a pasar? ¿Cierto? ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué pasará? ¿Qué le pasó? ¿Quién era? ¿Cierto? ¿Cómo hacerlo más como un diálogo fluido en el que el niño se ría? ¿Cierto? Se ríe, se divierta, le dé como oportunidad a la imaginación, a la creatividad y vea que es algo como que chévere, como que de ir descubriendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué le pasó a Ana, vamos a ver quién era el monstruo, vamos a ver qué hizo el monstruo, por qué lo haría, ¿cierto? Y vamos haciendo como que el niño le coja amor a lo que es leer. La lectura de imágenes. ¿Cómo está el niño? Ah, está sacando el perro. ¿Y a ti te hace feliz sacar el perro? Ah, sí, me hace feliz sacar el perro. Listo, entonces es una lectura simplemente de imágenes. Acá en ningún momento tenemos que los grafemas, los fonemas, no. Simplemente es leer una imagen y partir de ahí. Luego tenemos un juego que es la pesca de letras. Entonces, listo, vamos a pescar el pez que tiene la E. Listo. Y si yo tengo la E con la P o la S con la A, ¿cómo sonará? Muy bien. Listo, vamos a hacer grupos de sílabas. Entonces, vamos a sacar 4 peces, vamos a ver qué palabra se forma. Puede ser una palabra descabellada, que uno diga, por Dios, no existe, pero fue un intento. Entonces, muy bien, lo intentaste. Luego tenemos jugando con los sonidos, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a saltar donde está el fonema M, el fonema
Listo, saltamos. Y si saltas a la A, ¿cómo sonará la con la A? ¿Cierto? Es como más un juego de interacción, de movimiento, de juego. Y ahí que estamos propiciando todos esos canales de entrada a la información que hablamos en la escuela pasada. Listo, también Legos. A todos les encanta jugar con Legos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a construir palabras con Legos. Entonces yo muestro la imagen, como podemos ver acá, una casa, y que él busque los Legos con las grafías correspondientes. Letras perdidas, ¿cierto? También tenemos veo, ¿qué veo? Entonces veo una tijera. Ay, ¿con qué sílaba comienza tijera? Muy bien. Y podemos escribir la palabra para que ellos también vayan haciendo la asociación de las letras que se utilizan para cada una de esas palabras. Armo personajes, ¿cierto? Entonces, bueno, este armo personajes también lo podemos utilizar con las letras. ¿Listo? Luego podemos hacer el moldeado. Simplemente moldear palabras que nuestro niño va a leer con nuestra ayuda al inicio. Y a medida que ellos vayan descubriendo sus sonidos, también lo van a lograr hacer de un solo golpe. Tenemos loterías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unas loterías que son así, ¿cierto? Entonces, está la imagen, el nombre y vienen con esta tabla. Entonces, bueno, guitarra, ¿por qué letra comienza? ¿Cierto? Entonces la vamos a ir ubicando. Y así vamos a crear esa percepción visual y auditiva que requerimos para alcanzar el proceso de lectura. Luego tenemos algo que son las fichas, ¿cierto? Las vemos en toda parte, entonces fichas de animales, de frutas, de todas las categorías. Y por último tenemos algo que podemos utilizar para cada uno de los aprendizajes de nuestros niños, que son los pictogramas, ¿cierto? Porque sabemos que son mucho más visuales y nos ayudan también enormemente a conocer cómo es ese proceso. ¿Listo? Entonces, por el momento, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que vimos el día de hoy. Si tienen dudas, inquietudes, podemos escribirlas. Entonces, partimos, para hacer este cierre, partimos que siempre, para partir, debemos hacer que nuestro niño se involucre, esté motivado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante el juego, ¿cierto? ¿A qué edad aprende mi hijo a leer? ¿Cierto? Una pregunta que muy frecuente, ¿a qué edad aprende? ¿Cierto? Entonces de ahí vamos a partir que no debemos estar comparando a nuestro niño, que todos tienen un ritmo diferente y van a lograr hacerlo cuando estén preparados, ¿cierto? La siguiente pregunta era, ¿cómo saber si están preparados? Entonces, ¿cómo sabemos? A partir de cierta maduración cognitiva, en la que influye la atención, la coordinación, la percepción visual, la percepción auditiva, la memoria, la lateralidad. ¿Cómo se da el proceso? Entonces vimos que el proceso de lectura se da mediante 4 fases, ¿cierto? Que es la etapa logográfica, la logográfica, la fase alfabética, la fase ortográfica y ya una fase fluida y expresiva, que es cuando comprendemos los signos de puntuación, cuál es su función, en qué nos contribuyen, cómo me debo expresar, la importancia de la articulación, ¿cierto? Y ya conocemos los métodos. Entonces, método global, ¿cierto? Que vemos todo más como el de lo macro para ir a lo más mínimo, ¿cierto? Entonces, vaca. Esta palabra es vaca, ¿cierto? Luego la vamos a descomponer en sílabas y luego la vamos a descomponer en lo que son las consonantes que conocemos. Luego tenemos lo que era el método silábico. El método silábico, que es aquel que es con las sílabas, también apoyándonos mucho en las imágenes, ¿cierto? Entonces la M con la A suena a ma y corresponde a manzana, ¿cierto? Estas sílabas siempre las tenemos que trabajar en posición inicial, en el medio y al final. ¿Listo? Y teníamos el método fonético, que es el que
tiene en cuenta es la articulación. Y ya por último, las estrategias. Entonces, bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Espero que algunas de las dudas que tenían estén como un poco más claras, que tengan presente que es algo, como se los dije al principio, como una matica, ¿cierto? Necesitamos regarla desde que nuestros niños están pequeños. O sea, no hay una edad, puede ser, es como el lenguaje, o sea, el lenguaje se empieza a desarrollar desde que estamos en el vientre. Lo mismo pasa con la lectura, es un paso a paso para el cual vamos a requerir determinados vocabularios, determinadas formas, y todo esto se construye en el día a día. ¿Listo? Entonces, déjenme saber cómo les pareció, si tienen dudas, inquietudes. Es con mucho gusto, doña Paula. Listo, entonces vamos a dejar esta escuela de padres por acá. No olviden la importancia de la motivación en cualquier proceso que requieran iniciar con sus niños. Listo, siempre estar muy motivados, dispuestos. Si ven que se sienten frustrados, tómense su tiempo para calmarse, regularse, porque como padres y como profes a veces como que necesitamos respirar y volver a retomar para que este proceso no se frustre y sea algo motivante y chévere que ellos van a aprender. Listo, los quiero mucho, se cuidan mucho. Chao, chao.